Listo, Ari. Si quieres empezar ya la presentación de la maestra. Ahora yo. Hola, bienvenidos a todos al seminario de ciclo de vida del mes de marzo. Estamos muy contentos de nuestra ponente. Nos conocimos en el SILCA y su proyecto estaba padrísimo. Y siempre es un honor tener invitados internacionales, además. Entonces me voy a dar a la tarea de presentar a Margarita. Margarita Vaquero es un bióloga ecuatoriana con experiencia en ecología y conservación. Es estudiante doctoral de, ahorita me va a corregir, pero KU Leuven en Bélgica y desarrolla una investigación sobre el impacto ambiental de la producción de aguacate en Ecuador para su exportación al mercado europeo. Este trabajo se enmarca en el proyecto CREA, que es una iniciativa de cooperación entre la Unión Europea y Ecuador, orientada a fortalecer la exportación de diversas cadenas de valor de pequeños productores. Y pues muchas gracias por estar aquí, Margarita. Bienvenida. El micrófono es tuyo. Hola Ariana, hola con todos. Qué lindo ver tantos nombres, tanta gente. Gracias por asistir a mi charla. Ahorita voy a compartir la pantalla y les voy a dejar de ver. Entonces, si me levantan la mano o algo, no voy a poder hacer nada. Entonces, cualquier cosa me gritan o me mandan, no sé cómo me dejan saber porque les voy a dejar de ver. Pero voy a compartir mi pantalla y me confirman que pueden ver, por favor. ¿Sí? Sí, ya la vemos. Ok. Bueno, Sí se puede entonces, ver. ya, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablarles sobre la huella de carbono y en realidad otras también impactos ambientales sobre la producción del aguacate en el Ecuador. Entonces, aquí a mano izquierda es para un poco contarles que este proyecto, el proyecto CREA, es un proyecto que fue cofinanciado por la Unión Europea con el gobierno ecuatoriano para ayudar a 9 cadenas de valor a que ingresan al mercado europeo. Y dentro de ese proyecto había un puesto de doctorado y yo, bueno, lo apliqué, me escogieron. Entonces yo estoy en la Universidad de Lovaina haciendo esta investigación, pero vivo en Ecuador, lo cual eso me dio mucha flexibilidad por mi familia, y con la SPOL de Guayaquil. Entonces trabajamos, tengo como dos directores y lo trabajamos juntos en este proyecto. Como ven aquí hay un chorro de nombres, así es que hay mucha gente que ha apoyado en este proyecto, estudiantes de maestría de Bélgica, estudiantes ecuatorianos, entonces es un trabajo muy colaborativo. Ahorita les pongo el contenido para que sepan de qué voy a hablar y para que se despierten si quieren en los siguientes pasos o en las conclusiones. Entonces, primero voy a hablar sobre el proyecto CREA, porque es importante la huella de carbono y su relevancia. Yo creo que como estoy con un público de análisis de ciclo de vida, lo van a saber. También lo explico como en general y qué datos recopilé en el campo. Y luego voy a hablarles sobre los resultados de la fase agrícola, porque parte del proyecto de CREA lo que querían era saber el impacto ambiental tanto en las fincas como el transporte hasta Europa, ¿no? Entonces hablo sobre la fase agrícola, lo comparo con la literatura internacional y también hablo de la fase agrícola más del transporte. Y hablo también de un tema que es, no sé, relativamente nuevo, que es sobre el secuestro de carbono para también considerar dentro de mi análisis. Luego son las recomendaciones, porque parte de este proyecto era reunirse luego con las fincas y decirles las actividades que más afectan su huella de carbono, que era el enfoque de la huella de carbono, son estas y esa es la manera que les recomendamos reducir. Entonces son como recomendaciones generales como país y luego se hicieron recomendaciones a cada una de las fincas que participaron. Y luego hablo de siguientes pasos donde un poco hago una reflexión sobre ¿qué tanto sirve tener un análisis de ciclo de vida para acceder al mercado europeo? ¿No? Que es una pregunta que me hicieron los de las fincas todos estos años y es bastante complejo de responder. Entonces, bueno, si se pierden van a ver aquí abajo que pongo cada una de las cosas que voy a ir hablando.
Entonces, bueno, esto es una figura súper interesante que se ve desde el año 1961 hasta el 2023, y son las toneladas de producción de aguacate. Entonces, como vemos, cada vez ha sido más alta la demanda, por lo tanto, el Ecuador también está interesado en entrar en esto. Sin embargo, como ven aquí, somos unos bebés al lado de México, que es el productor más grande del mundo de aguacate. Sin embargo, queremos entrar dentro de ese mercado. También por lo que no tenemos aquí estacionalidades, la idea es como entrar en los picos donde capaz México o Perú no pueden abastecer, entrar a nosotros para, para abastecer ese mercado. Creo que aquí esto lo puedo pasar rápido, pero bueno, sabemos que la huella de carbono no solo se refiere al CO2, sino a otros compuestos y está relacionado a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, ahorita solo me voy a enfocar en la huella de carbono, en climate change. Sin embargo, ahorita estoy también trabajando en mi paper, en el que sí uso todos los 16 categorías de impacto del método del EF 3.1. No voy ahora en detalle en estos otros, porque como este era enfocado más para los agricultores, me voy a enfocar en la parte de cambio climático. Sin embargo, si ustedes tienen alguna pregunta, pues puedo, quizás si me acuerdo, de informarles sobre los otros, pero eso sí va a estar incluido, ojalá, en la publicación que es para mi doctorado. Entonces, bueno, para la producción de aguacate aquí puse un poco el ciclo de vida, que es desde tener las plántulas o semillas, que es la parte del invernadero. Y aquí yo presento los resultados primero de la parte en que ya están los árboles en la finca, y en la que se cosecha. Entonces aquí mi unidad funcional es 1 kilogramo de aguacate en la puerta de la finca, ¿no? Lo que consideramos como los inputs son fertilizantes, pesticidas y energía. El agua no lo consideré porque hubo alguien más que hizo la parte de la huella hídrica, y las emisiones consideradas son al aire, al agua y al suelo. Y luego también les voy a mostrar los resultados ya modelando el transporte terrestre dentro del Ecuador y el transporte marítimo hasta Rotterdam, que es como un puerto bastante conocido y general. Entonces, lo lindo de este estudio y quizás algo valioso es que se trabajó con 6 fincas de aguacate. No fue solo una, fueron 6 en la parte norte del Ecuador. Y aunque el Ecuador es un país bien chiquito, en la parte de los Andes hay mucha variación entre qué lado de los Andes estás, qué está cerca de ríos. Entonces, fue muy interesante ver la variación geográfica y climatológica dentro de las fincas. Y visitábamos una semana cada finca, lo cual era arduo trabajo, y creo que como todos ustedes saben, coger información desde nombre, fórmula, cantidad, frecuencia, fue como mucho trabajo, por eso todos esos autores. Entonces cogimos información de fertilizantes, pesticidas, la energía está relacionada a la gasolina o al diésel y a la electricidad. Habían 3 fincas que usaban electricidad, 3 no usaban. Eh, por ejemplo, una finca utilizaba electricidad para el riego y otra utilizaba diésel, y el riego que hacía, por ejemplo, esa finca era de inundación, otras tenían riego de aspersión, otros tenían riego de goteo. Entonces había como mucha variación dentro de las fincas. Y bueno, por supuesto, para un análisis de ciclo de vida, conseguí la información de la producción por hectárea anual. Entonces trabajé con el software de OpenLCA, eh, trabajé con las 6 fincas dentro de una cooperativa que es la única que hay en el Ecuador, por lo que somos todavía chiquitos, y también hablé con la compañía exportadora para saber cuánto exportan, en qué tipo de camión, los días que se demoran, todo eso. Utilicé datos de EcoInvent y el método de impacto fue el EF B3.1, más que nada porque ese es el muy usado en Europa, y como esos resultados son para Europa, era como el que mejor quedaba. Algo también que era muy interesante saber era qué porcentaje de la producción de una finca realmente es calidad de exportación y qué pasa con el resto, ¿no? Entonces, aquí yo pedí información de las 6 fincas estudiadas y de otras fincas, y la verdad es que habían unos que decían aproximados, pocos tenían registrado, pero en general obtuve que, digamos, de un 100% de la producción de una finca, el 62% es calidad de exportación. Todo estamos hablando del aguacatejas. Y algo que también consideramos aquí para cargarle el impacto ambiental fue lo que se va de como waste, ¿no? Como basura, digamos, como desecho, que es el 1.28, que generalmente volvía a ser para el compostaje, pero eso, digamos, no tenía ningún valor porque no se podía vender. El 28%, casi 29%, iba al mercado local,
el 7% se procesaba como guacamole, como aceite, así, y un 71% se donaba. Entonces, bueno, vamos a la parte de los resultados, considerando solamente mi kilogramo de aguacate en la puerta de la finca. Entonces, lo que van a ver aquí son mis 6 fincas y aquí está la huella de carbono que va aquí de 0 a 1.2. Y lo que van a ver es cuánto contribuye la producción de la energía en mi huella, la producción de los fertilizantes, la producción de los pesticidas y el uso, ¿no? Que es muy importante en la parte agrícola saber cuáles son las emisiones, que a veces son más altas de lo que uno cree, y especialmente cuando uno usa por ejemplo, el compost o el mulch, que necesitan un proceso de emisiones para crear el compost, que también tiene muchas emisiones al aire, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a ver, lo primero que para mí me llamó la atención es que hay mucha variación en las fincas, ¿no? Vemos que la que mejor lo maneja tiene 0.18 y la más alta es de 1. Entonces, de alguna manera, cuando yo hablaba con las fincas, les incentivaba y decía, si logramos tener una finca con una huella de carbono relativamente baja, ya les voy a mostrar con respecto al número internacional, hay esperanzas, o sea, podemos manejar las cosas mejor. Eh, esta finca era muy interesante, como ven, el tema de la energía era bastante alta en esta finca y es la que utilizaba un motor viejo de diésel para regar por inundación. Entonces, era muy claro que la recomendación para esta finca era, oiga, cambie de motor o vea otra manera, o por lo menos ponga un sistema de riego donde no tenga que utilizar tanta agua y menos un motor tan viejo y consumir tanto diésel, ¿no? Entonces, lo que ven aquí es la variación de cada una de las fincas y vemos un patrón general, que es la energía es muy importante, un gran que contribuye, y también los fertilizantes, tanto la producción como la emisión. Entonces, en las siguientes diapositivas les voy a mostrar los procesos que contribuyen a cada uno de estos. Entonces, en la siguiente diapositiva van a ver en la fase de producción. Aquí resalto, ven que la energía es lo que más contribuye a las fincas, miren, en la parte productiva. Entonces, cuando yo me reunía con las fincas y les decía, ustedes pueden reducir su huella de carbono, se enfocan en estos que están aquí resaltados con rojo, porque si capaz yo me enfoco, yo qué sé, en usar menos estiércol de vaca, mi huella de carbono no necesariamente va a bajar mucho. Y la idea es aconsejarles a los de las fincas en cómo reducir. Vemos que también la gasolina, la electricidad, y también que se utilizaba muchísimos residuos verdes también. En cambio, acá viene la parte de uso, ¿no? En la parte de las emisiones, el tema de la producción del compost. Entonces, esto fue muy interesante porque todas las fincas o 5 de las 6 fincas utilizaban compost y lo hacían en la misma finca. Entonces yo tenía que saber la fórmula del compost. Entonces me decían unos, estiércol de vaca, otros estiércol de gallina, material verde triturado, caña de azúcar. Entonces cogía yo la fórmula, la modelaba y, y eso luego yo le calculaba las emisiones y las emisiones en el campo por hacer un compost anaeróbico son muy altas porque el metano que se emite es muchísimo, ¿no? Entonces, a veces uno dice, sí, agricultura orgánica es lo ideal, y aquí meto la controversia. Sin embargo, a veces los procesos de compostaje emiten muchísimas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces hay como que saberlo utilizar. Luego también el uso, entonces el compost es el que más contribuye, el mulch, que bueno, no sé si saben pero qué es, pero es como el material verde que queda cortado y lo vuelven a poner ahí, y la urea en una finca, ¿no? Utilizaban, al parecer aquí un consejo era, oiga, creo que está usando demasiada urea y capaz no es lo que necesitan sus plantas, sino está poniendo de más. Y aquí venía la parte bonita donde yo comparaba esto con los estudios internacionales. Entonces, en el eje de las X ven todos los estudios internacionales que han hecho con la huella de carbono. Aquí ven que hay 2 de México. Eh, utilicé la misma, bueno, obviamente la misma unidad funcional y también los mismos límites del sistema. O sea, esto es solo la parte agrícola, no vemos agrícola. Vemos estudios de Sudáfrica, de Australia, de Nueva Zelanda. Y lo que ven aquí en rojo son mis valores mínimos, que era de 0,18, mi valor máximo, ¿no? Entonces, vemos que este es el primer estudio de una huella de carbono en el Ecuador de aguacate. Entonces, vemos que estamos dentro de los rangos internacionales y, como les decía, con fe de poder mejorar y más acercarnos a este 0,18.
Con mi segunda unidad funcional, cuando yo ya incluyo esto, incluyo a mi fase agrícola el transporte, lo que vemos es aquí lo siguiente. Entonces, en el eje de las X, nuevamente, las 6 fincas. Aquí obviamente se me sube mi huella de carbono, aquí por lo que ya incluyo el transporte. Y la fase agrícola es la verde. El transporte dentro del Ecuador tiene un impacto de 0,13 kilogramos de CO2 equivalente, y obviamente la marítima tiene más por la distancia, por los días, porque además en Ecuador tiene que salir del puerto del Ecuador y por el canal de Panamá y cruzar todo el Atlántico, ¿no? Entonces, a cada una se le suma como el mismo valor. ¿Por qué? Porque aquí las fincas, no como en México, son muy pequeñas. Entonces, la producción nunca abastecía para llenar el container de 21 toneladas de aguacate, sino que tenían que ir a todas las fincas cogiendo aguacate, llenaban el camión y eso ya lo llevaban al puerto de Guayaquil y con eso podían salir. Entonces, vemos que el valor aquí ya va de 0,6 a 1,40, ¿no? Considerando eso. Aquí hago una comparación internacional, pero esto hay que tomarle con un poquito de tino porque, por ejemplo, en este estudio de Perú, vemos que la huella en la parte agrícola es tengo una idea que era 0,91 y vemos que esta es la parte terrestre, ¿no? Sin embargo, claro, las distancias son diferentes, ¿no? O sea, Ecuador es un país más bien bastante chiquito y en cambio en Perú, si tienen que cruzar de una zona a otra, son muchísimos más kilómetros, ¿no? Entonces, esto hay como discutirlo con más tino porque no es tan comparable. Sin embargo, vemos que estamos dentro de los rangos mundiales. Este es un estudio inglés, pero que cogían aguacate de muchos países, entre esos México, Israel, entonces por eso pongo como un planetita aquí, porque era de varios países. También lo que hice, que me pareció interesante, hacer un análisis de incertidumbre, ¿no? Capaz aquí explico como de manera más claro qué es un análisis de incertidumbre. Entonces, en el OpenLCA lo que yo hacía era a cada una de mis variables, por ejemplo, fertilizante nitrogenado, yo le ponía un valor a cada una de estas como calificaciones. Entonces yo decía, ¿qué tanto confío en la información que me dio el dueño de la finca con respecto al tiempo? Entonces yo le decía, mi información del 2022 o mi información del 2023. Entonces yo con eso le ponía una calificación, siendo una la más cierta. Entonces habían personas, dueños de las fincas que tenían todo registrado, y aunque ustedes no lo crean, había una finca en que no tenía nada anotado, pero absolutamente nada. Entonces, cuando me reuní con el señor, llegó así, ni con computadora ni nada, con las manos vacías, y me dijo, yo tengo todo aquí, y era de los que mejor aguacate producían, ¿no? Pero claro, ¿qué tanto uno puede confiar en eso, ¿no? Que la mente es frágil, y entonces yo eso ya le calificaba como, bueno, el temporal, sí puede ser quizás un 4, un 3, entonces hice este análisis de incertidumbre, y aquí solo con respecto a la huella de carbono, pero hice para todas las otras categorías de impacto. Por ejemplo, aquí lo que ven es cada una de las fincas están aquí. Ese era mi valor de la media de la huella de carbono, ¿no? El valor azul. Y de ahí lo que ven aquí es el 90% de mis datos, o sea, entre el 5 y el 95%, el 90% de mis datos, ¿qué rango tenía? Entonces, ustedes ven que, por ejemplo, esta finca, el valor que yo tengo es como que no le puedo confiar mucho porque la incertidumbre es muy alta, y esta era la finca que el señor tenía todo en su cabeza y no tenía notado nada. Al contrario, esta finca, no me reuní mucho con ellos, tenían todo escrito, todo organizado. Entonces, es muy importante, yo pienso, discutir el tema de la incertidumbre y hacer un análisis de incertidumbre para saber también cómo interpretar los datos, ¿no? No es lo mismo para mí la huella de carbono de esta finca que la de esta. O sea, es mucho más confiable la de la finca 4 que de la finca 5. El siguiente tema que es bastante interesante es sobre el secuestro de carbono. Cuando fui a las fincas las primeras veces, me decían, oiga, pero usted no me está diciendo cuánto carbono tiene mi árbol, y usted no está considerando, sino solo la huella, las emisiones. Y mi árbol está aquí plantado, está a años, llegará a los 30, 40 años de producción, y el carbono que está ahí en la biomasa no lo considera. Entonces metí ese análisis en mi estudio. Entonces lo que vimos hace un ratito fue la huella de carbono, ¿no? Que son las emisiones, y medí la huella de carbono, el secuestro de carbono según la biomasa. Entonces, la biomasa que está sobre el suelo y la biomasa que está abajo del suelo. Y
Otra variable que tomé en cuenta fue el Soil Organic Carbon, que lo encuentran así, que es el carbono orgánico del suelo. Y yo no sabía, pero esta es una variable muy importante y muy interesante, porque según el manejo del suelo, uno puede tener más o menos carbono orgánico almacenado y les voy a mostrar cuáles son las variables. Entonces, cuando yo pensaba que ya estaba cerca de acabar mis estudios, hace un año en febrero me dicen mis profesores, oye, pero anda a ver la biomasa de los árboles, ¿no? Y dije, bueno, ¿y eso cómo se hace? Me tocó volver a todas las fincas y tuve la suerte de que un artículo en el 2024 hecho con aguacate Hass, sin embargo, en África, crearon unas fórmulas que se llaman, me olvidé, pero es una fórmula específica para el aguacate en que alométricas, que uno puede estimar con ciertas variables cuál es la biomasa. Entonces tuve la suerte de que se había hecho esto para el aguacate Hass. Entonces fui a medir, les medí aquí este ancho de aquí y la altura, y con eso uno le mete en esas fórmulas y uno puede estimar cuál es la biomasa de los árboles, ¿no? Y la biomasa de las raíces encontré en otro paper, no me acuerdo ahorita, pero no me acuerdo el número, pero era como muy utilizado en árboles, como si mi biomasa es 1, el 25% es biomasa bajo la tierra. Entonces, con eso yo obtuve cuánto es la biomasa de mis árboles. Y algo que también tomé en cuenta es que el número de árboles por hectárea en cada finca era diferente, ¿no? Entonces, habían fincas que tenían de 5 por 5, fincas de 3 por 3. Entonces, si habían fincas que tenían muchos árboles en menor distancia, por hectárea yo tenía más biomasa acumulada, ¿no? Entonces, lo que ven aquí es mis 6 fincas, nuevamente, mi huella de carbono, y aquí vemos la biomasa, ¿no? Igual puesta en las mismas unidades, y para utilizar esto yo tenía que saber más o menos cuántos años vive mi árbol, ¿no? Entonces, en 30 años, mi huella de carbono será esta, digamos, en un año por medio, y este va a ser mi secuestro. Entonces vemos que es pequeño, es más alto en algunas fincas también porque tenían o árboles más altos o porque tenían más árboles por hectárea. Sin embargo, algo interesante del aguacate es que lo dejan siempre a 3 metros de altura, porque si no es difícil cosechar. Y claro, la biomasa que la tengo almacenada en el adulto en el 2024 de 3 metros va a ser la misma en el 2025. En cambio, la emisión de los gases de efecto invernadero por la producción anual va a ser siempre acumulativa, ¿no? Cuando calculé el carbono orgánico del suelo, esto se hace, si no me equivoco, pues tendré que revisar, es con unos valores del IPCC, que son muy generales, ¿no? Entonces, yo calificaba según estos parámetros cuánto carbono hay en el suelo. Entonces, primero como que cogía la región geográfica y según eso uno decía, bueno, en Latinoamérica, en bosque seco o bosque lo que sea, y tenía diferentes valores, estas 3 como cualidades de mi suelo. Entonces, primero, si era un cultivo anual o perenne. Entonces, con los cultivos anuales el problema es que les cortan, se hace labranza, se libera el carbono de las plantas, entonces no se almacena en el suelo. En cambio, como el aguacate es un árbol perenne, eso es como que daba más acumulación de carbono en el suelo. El uso de materia orgánica, ¿no? Se daba un valor baja, media, alta, entonces mientras más materia orgánica se use, más carbono se almacena en el suelo. Entonces las fincas que utilizaban mucha materia orgánica, les venía un valor más alto del estimado del carbono en el suelo. Y la labranza, si había nada, poco, mucho, y en realidad en el aguacate no hay, porque no, la primera vez se hace labranza y de ahí se le deja crecer al arbolito durante muchos años. Y aquí es muy interesante porque este valor del carbono orgánico del suelo es este verde que ven aquí. Y en algunos casos es más alto que la huella de carbono. Entonces uno decía, bueno, aquí es carbono negativo. Sin embargo, esto como que hay que tomarlo con mucho tino, porque como les dije, estos son como con parámetros muy macros, muy generales. Entonces no puedo comparar algo tan detallado como mi huella de carbono, que voy a la finca, que cojo los datos, que tomo el nombre, la fórmula. Ustedes saben el trabajo que es con algo como muy general. Sin embargo, si se hiciera un estudio de verdad del carbono orgánico del suelo, como más detalle, más científico, se podría dar como un valor más real, pero es muy valioso saber que el carbono orgánico del suelo, según estos parámetros, puede implicar mucho almacenamiento de carbono y secuestro. Hay un estudio de Lorrieta, si lo quieren leer, de diciembre del 2025 en Perú,
y aquí hacen un análisis de ciclo de vida de aguacate, comparan 3 zonas geográficas y comparan eh, cultivos monocultivos o agroforestales, ¿no? Y encuentran resultados similares, ¿no? Que parece usando este tipo de cálculo de carbono orgánico del suelo, es como que esto es como que da un valor alto que puede contrarrestar. Entonces, bueno, cuando yo fui donde las fincas a dar esos resultados finales y las recomendaciones es de registrar los datos. Como les digo, el compost me tocó hablar con cada una de las fincas, siendo una de las, o capaz la actividad que más huella de carbono me está representando, me daban estimados de más o menos unas tantas toneladas por 3 meses. Y entonces, registrar esto es clave, especialmente por la importancia que tienen en la huella de carbono. También registrar energía diésel y gasolina, muchas veces no tenían, a veces la planilla de luz, a veces no, entonces eso también, y también buscar tendencias a lo largo de los años. Esto es lindo, es el ejemplo de una finca que tenía todo registrado, todos los datos, 2021, 2002 y 2022 y 2023. Y aquí ven, la huella de carbono bajó. Entonces, mágicamente yo le dije, ¿cómo usted, sin saber cómo se mide y qué es la huella de carbono, logró tender esta tendencia a la baja? Entonces, lo que él me dijo es, yo simplemente una vez al año o 2 veces al año hago un análisis de suelo y hago un análisis foliar. Entonces, si en mi suelo todavía hay nitrógeno, todavía hay fósforo, yo no voy a poner más fertilizante. Entonces, él simplemente por lógica dejó de utilizar tanto fertilizante, ahorró dinero, ahorró tiempo y tenía la misma producción y a veces incluso mayor. Entonces también yo decía eso a los de las fincas, ¿no? Hay que saber jugar con los datos, tener esa mente como científica de, bueno, ¿qué significa esto? Otro me decía que el análisis foliar también es súper importante, porque muchas veces puede estar el compuesto en el suelo, pero no llega a las hojas simplemente porque necesita otro compuesto. Entonces, esas son claves que se les ayudó a los de las fincas. Que era lo del análisis foliar que les dije aquí, y optimizar el uso de fertilizantes orgánicos. Como vemos, mi huella de carbono está más afectada por el uso de fertilizantes orgánicos como el compost y el mulch, y yo lo que veo es que simplemente se pone en exceso. Me funciona, pero están poniendo más de lo que la planta necesita. O sea, es como que si a uno le ponen 10 hamburguesas, uno se come 2, pero dicen, bueno, se está engordando y me siguen dando 10 hamburguesas, pero con 2 era suficiente. Entonces, creo que es muy importante que al menos para las fincas ecuatorianas sepan que a veces pueden estar utilizando más de lo que necesitan y un análisis foliar y de suelo puede ayudar. Esto es un poco lo que les decía de Perú. La agroforestería se ve que fue el que menor huella de carbono tuvo porque hay otras plantas que también están capturando el carbono. Entonces, esta es una segunda parte que les decía que es difícil decirle a un señor de la finca, oiga, ¿para qué me sirve el análisis de ciclo de vida? ¿Me va a ayudar para tener una certificación, para mandar, exportar mi aguacate? Y la realidad es bastante delicada porque en la mayoría de casos no. Pero voy a explicar casos en los que sí es importante y hacia dónde un poco va esta tendencia. Entonces, dentro del contexto y la cadena de valor tenemos los productores, los distribuidores, el que comercializa y el consumidor. Entonces, un ejemplo muy interesante que yo lo vi es estos de Westfalia, que son unos productores gigantes de aguacate africano, pero están en muchos países, que ellos ya lograron llegar a una neutralidad de carbono con ciertas certificaciones que utilizan el análisis de ciclo de vida. Entonces, no es algo nuevo y quizás para ellos sí hay una ventaja en el mercado, habría que averiguar, pero no es que ningún productor de aguacate utiliza el análisis de ciclo de vida y seguro hay algunas ventajas que sería bueno que nuestros mercados también lo consideren. Otro ejemplo es este estudio de Nueva Zelanda, donde querían hacer una declaración ambiental de producto. Quedó como medio inconclusa, pero querían hacer la primera del aguacate y ya sabemos que esto se basa también en un análisis de ciclo de vida. Y con respecto al consumidor, en realidad a toda la cadena de valor, no sé si ustedes han visto, pero en Ecuador tenemos, por ejemplo, un semáforo que es según la calidad del alimento, ¿no? Entonces, si es alto en azúcar, sale rojo, si es medio en azúcar, saldría amarillo. Entonces, en Europa es súper interesante, hay una etiqueta que se basa en la huella de carbono y se llama un EcoScore. Esta es una de las muchas etiquetas que hay. Entonces, el EcoScore se basa en un análisis de ciclo de vida.
Entonces, en Europa ya para un consumidor ver estas etiquetas, detrás hay un análisis de ciclo de vida donde les pone como una calificación desde la A a la E, de verde a rojo, según qué tan ambientalmente, basado en análisis de ciclo de vida, se ha producido ese producto, ¿no? Hay algunas falencias en esto, por ejemplo, era interesante porque te metes a la página web y un aguacate que está en Europa, que viene de España o de México, tiene la misma huella considerando como un transporte igual y sabemos los que hacemos análisis de ciclo de vida que eso no es real. Entonces ahora hay como mucha discusión en cómo unificar esto y hay pocas falencias, pero eso se está hablando mucho en Europa, ¿no? Entonces les voy a mostrar un mapa que a mí me llamó mucho la atención y por suerte, es un paper que salió como hace 4 meses donde se muestra toda Europa, entonces ven aquí Italia, España, y los diferentes tipos de etiquetados, todos basados en huella de carbono. Entonces, por ejemplo, ven que el que se usa en Reino Unido tiene esta forma, todas estas formas se llama EcoImpact. Aquí, por ejemplo, sale bajo 0,07, entonces, por ejemplo, aquí ponen el valor, aquí lo califican con una letra, el EnviroScore. Yo les dije, este EcoScore lo usan en Bélgica, que es donde estoy haciendo el doctorado, bueno, aunque vivo en Ecuador. Entonces, en realidad, desde el punto de vista del consumidor y también del distribuidor, ya toman en cuenta el análisis de ciclo de vida. Y mi mensaje para los productores era, vean que para acá puede ir el mercado, ¿no? Entonces, sí es bueno tener en cuenta que quizás valga la pena tener esos datos. Más que nada cuando uno considera 400 millones de personas más o menos en esta zona que se están familiarizando con esto. Entonces aquí no les alargo, parte de un paper que estoy escribiendo que es sobre esto, es pensar como en life cycle thinking, ¿no? Que es como pensar en toda la cadena de valor, considerando productor, distribuidor, comercializador y consumidor, y saber cuál es el rol de cada uno y cuáles son los desafíos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto les quería mostrar aquí. Para el producto ecuatoriano, hacer un análisis de ciclo de vida no le ofrece nada. O sea, es un poco la realidad. Para ir a Europa, uno necesita este Global Gap, que es una certificación más que nada check, que también incluye la parte social, pero no es algo medible, que es lo maravilloso de un análisis de ciclo de vida, que uno dice, mi finca tiene esto y además, si yo reduzco esto o modero esto, se me va a reducir, ¿no? Entonces aquí son como checklists. Sin embargo, en lo que yo he estado viendo es que en Global Gap les piden mucha información detallada de fertilizantes, de pesticidas. Entonces, yo lo que quiero a futuro es escoger los datos de Global Gap de fincas y ver qué tan fácil es de ahí calcular una huella de carbono. Porque como sabemos todos, el cálculo es muy largo, toma mucho tiempo, puede costar mucho dinero. Entonces, es la manera de facilitar a los productores de aguacate, ¿no? Y aquí, bueno, esto no les voy a ir en detalle, pero también como que lo discuto en este paper que estoy esperando, ojalá salga publicado, es cuáles son los desafíos que cada actor tiene en la cadena de valor. Entonces, bueno, para acabar, si alguien se durmió, son conclusiones y visión a futuro. En el Ecuador, sin duda, hay lugar de mejora para reducir la huella de carbono. Vemos que el análisis de ciclo de vida, creo que en nuestros países, bueno, en Ecuador, no sé cómo será en México, pero creo que en Europa es como muy considerado, muy utilizado, pero aquí es casi nadie sabe qué hago yo de mi tesis ni para qué sirve. Entonces, creo que es bueno dar a la gente a conocer y que se usa mucho. Hay muchas normativas, reglamentos y cosas en Europa que incluyen análisis de ciclo de vida. Y creo que es muy importante pensar en lo importante que es la interacción entre los actores, ¿no? Una comunicación, incluso para ser fidedigno en este EcoScore, de decir, bueno, mi productor de España de aguacate no tiene el mismo impacto de mi productor de Ecuador, ¿no? Entonces, como tienen que haber conexiones y para dar información que es más real. Con eso acabo. Les agradezco a todos. Esto es en una finquita de aguacate. Me emocionó mucho ver tanto aguacate y estos eran de calidad de exportación. Y, y bueno, quedo atenta a cualquier pregunta. Hola, hola Margarita. Pues Hola, muchas Sandra. gracias. Definitivamente es una gran investigación. Te felicito y te felicitamos pues por todo lo que nos mostraste el día de hoy.
Muy interesante. La verdad es que, pues, efectivamente ya cada vez somos un público un poquito más especialista en ACV, así que, pues sí, seguramente por aquí las preguntas, pues, esperamos que sean justo enfocadas mucho a tu proceso del aguacate y pues todo esto que nos mostraste muy interesante en tus gráficas. Entonces, pues bueno, voy a leer algunas que están aquí en el chat de Joel Bonales. Dice, muchas gracias por la presentación, Margarita, muy interesante. Quiero preguntar si la huella de carbono agrícola está considerando emisiones por cambio de uso de suelo directo. Ay, qué buena pregunta. No, no estoy considerando eso. Sin embargo, yo sí pregunté al comienzo a todas las fincas, voy a anotar las preguntas porque están buenas. ¿Qué utiliza, o sea, para qué era utilizado ese suelo antes, ¿no? Entonces, no sé si sea verdad o por conveniencia, pero todos me decían, no, aquí se producía alfalfa, aquí se producía maíz. Entonces, en teoría, las producciones de aguacate aquí son de suelos que se utilizaban para igual otros productos. Sin embargo, yo sé que hay un dilema muy fuerte y creo que especialmente en México, creo por deforestación, por producir aguacate, ¿no? Entonces, no considero el tema del cambio del uso de suelo y sí creo que es algo que sí se debería discutir, la verdad. Gracias por la pregunta y perdón por no darte como más detalle. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora Cintia Loaiza dice, hola Margarita, súper interesante tu exposición. Tengo una pregunta. ¿El análisis de incertidumbre estaba incluido en el OpenLCA o lo hiciste aparte? Gracias, un abrazo. Sabes que parte de lo duro siento de mi doctorado, como yo estoy en Ecuador y están en Bélgica mis jefes y todo, yo no sabía bien cómo hacer. Y en el OpenLCA tú puedes, ahí mismo, quizás sí bueno, te puedo mostrar, pero bueno, ahí mismo tú puedes poner, cuando tienes la variable, le puedes poner te voy a mostrar, le puedes poner la calificación. Entonces, es como muy fácil y de ahí tú corres tu análisis de incertidumbre y lo que haces normalmente es repetir 10.000 veces, ¿no? Entonces, lo que hace es coger tu valor medio y de ahí con el análisis de incertidumbre modela según como la variación que pueda haber y te dice cuál va a ser como la variación final y te mostraba eso del 5% y del 95%, ¿no? Entonces, déjame, solo dame el gusto porque creo que es muy útil saber que uno eso puede hacer en OpenLCA y no inventar el agua tibia y estar buscando qué hacer en otros lados. Dame un segundo que justo voy a abrir mi OpenLCA. Verás, por ejemplo. Entonces, sí, te comparto rapidito. Entonces, por ejemplo, aquí tienes los inputs y los outputs. Creo que no estábamos viendo tu... Ah, ya, verdad, tienes razón. Gracias. Ahí creo. Entonces, aquí mismo en OpenLCA, no sé cómo será encima Pro, pero aquí, mira, pones Data Quality. Entonces, tú pones la calidad y aquí te salen los parámetros, ¿no? Entonces, confiabilidad, qué tan completo está. Y eso tú pones para cada uno de tus inputs y puedes también poner para cada uno de tus outputs. Y con eso tú ya corres del análisis de incertidumbre. Espero te sirva. Sí, muchas gracias, Margarita. Muy bien, pues ahora el doctor Gustavo. Ay, qué bueno que preguntó el doctor Gustavo, porque él es especialista en suelos. Entonces, Dios mío. es el coordinador de la red. Entonces, a ver qué te pregunta. Gracias, doctora, por su ponencia. Dos preguntas. La primera es sobre la capacidad de secuestro de carbono de la plantación de aguacate con respecto a usos de suelo previos. ¿Es mayor? Y la segunda, entiendo que no realizó la huella hídrica, pero que nos podría decir al respecto. Estudios en México indican que es muy elevada. Gracias. A ver, gracias doctor por sus preguntas. No hice una comparación del uso de suelo previo. O sea, ya estaban, bueno, las plantaciones de ahí tenían ya unos 5 años y era muy difícil saber como en realidad qué hicieron antes. Entonces, no, creo que es una buena cosa para discutirla, capaz de mi tesis, pero no tengo ese uso, esa información. Sobre la huella hídrica, a ver, justo hoy me tocó hablar sobre mi trabajo y el de la huella hídrica. Y a ver, el aguacate sí tiene una huella hídrica alta,
no es exorbitante, digamos, como a veces se cree, y como la fama que se le dio, un poco la mala fama viene porque en Chile, y quizás hay alguien que, bueno, me contradice si no es verdad, pero en Chile el agua es privada, entonces decidieron en una zona desértica producir aguacate y dejaron a poblaciones sin agua, porque claro, en una zona desértica obviamente la cantidad de agua es alta para el aguacate o para cualquier cultivo, y con eso afectaron a las personas. Entonces, por ahí un poco viene la mala fama. Es alta, pero justo yo estaba leyendo la bibliografía y no es una cosa como exorbitante con respecto a otras. Obviamente la producción de carne es muchísimo más alta o de otras así. Sin embargo, creo que dentro de todo hay que considerar el aguacate como un alimento muy, muy nutritivo, ¿no? Por el tema de las grasas saludables. Entonces, mi compañero que hizo la huella hídrica igual mostraba como el nivel mundial de la huella hídrica del Ecuador y los valores que él tuvo estimados. Y ya les voy a decir por qué son estimados. Estamos como dentro de ese rango, igual con posibilidades de bajar. Y es algo interesante porque la huella hídrica en realidad considera como tres parámetros, que es la huella verde, que es digamos el agua que cae de lluvia, la huella azul, que es lo que yo riego, y la huella gris, que es un poco lo que se utiliza como para poner fertilizantes o, sí, o para limpiar el suelo, ¿no? Y en realidad ninguna de las fincas, y es muy raro que alguien tenga registrado cuánto puso, lo que hacen es abrir la llave, si llovió o no, y ahí se va, nadie está midiendo. Pocas fincas o casi nadie, o bueno, al comienzo del estudio nadie tenía estaciones meteorológicas donde podían decir, esto es un poco el agua que ha caído durante un año, ahora ya hay estaciones meteorológicas, y una finca con la estación meteorológica y contando cuánto agua puso, logró de un año a otro reducir la huella hídrica, porque con esto de la estación meteorológica sabía, por ejemplo, la evapotranspiración, y decía, no, pues no tengo que regar porque todavía tengo agua, y logró incluso subir la producción. Entonces, lo que creo que falta es como muchas herramientas para que se pueda realmente medir una huella hídrica real de las fincas. Eso es como mucho trabajo y hay mucha gente que no sabe ni cómo hacerlo. Pero sí, se encuentra dentro de los parámetros, digamos, internacionales y obviamente con lugar a mejoras, ¿no? Dentro de este estudio que hizo mi amigo, mostraba la necesidad hídrica por el suelo, por el cultivo, por todo, y cuánto le ponían, y muchas veces ponían mucha más agua de la que necesitaba la planta. Entonces creo que hacer como ciencia más profunda para que puedan tener datos para saber cuándo regar es mucho más valioso que poner lo que sea, porque sabemos que usa bastante el aguacate y igual va a producir. Sí, sí, justo es como la gráfica que nos mostraste de pues estas mejoras en las prácticas agrícolas, de saber la calidad de los suelos y conocer cómo los agricultores pues con esa información pues pueden llegar a impactar en la huella, bueno, en este caso hídrica, ¿no? Sí, 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 la información es valiosa y a veces no sabemos cómo usarla. Ujú, sí, muy bien. Gracias. Bueno, ahora Ari, la doctora Ari, dice, gracias Margarita. Quería preguntarte sobre las emisiones de pesticidas, qué modelos utilizaste y también sobre el ecoetiquetado. ¿Cuál es tu percepción sobre el ecoetiquetado en Ecuador y América Latina? ¿Sería algo posible de implementar? A ver, para lo de las pesticidas, bueno, utilicé lo de las bases de datos de Coinvent, intentaba buscar el más parecido producido como justo utilizando el market, incluyendo el transporte, entonces utilicé para los pesticidas. Y lo del ecoetiquetado, es complejo, porque si yo fuera productor de aguacate, sinceramente no me interesa una ecoetiqueta de un análisis de ciclo de vida, porque no me da ningún beneficio en el mercado. Em, Sin embargo, a la final quienes mandan son los consumidores dentro de la cadena, ¿no? Y eso es un poquito lo que quiero discutir en este paper que quiero publicar, es que sí hay como un público, especialmente en Europa, no creo que se aplique a nuestros países, que están como el willing to pay, ¿no? O sea, sí están dispuestos a pagar por algo más sostenible, con calificaciones, yo que sé, verdes, de más responsabilidad ambiental y social. Entonces, y creo que un poco para allá va muy claramente el mercado europeo. No sé si aquí tener un semaforito de huella de carbono en Ecuador, no sé cómo será en México. Yo creo que aquí la gente
mientras más barato, mejor. Entonces no veo como mucho futuro, pero si es que queremos exportar, creo que sí hay que tomar en cuenta que vale la pena hacer esto, y especialmente si ya tienen los datos, porque quizás no sea muy difícil transformar los datos o coger los datos de ciertas certificaciones como Global Gap, que yo ya leí y necesitan detalle de fertilizantes, de pesticidas, de energía, que es lo que uno utiliza para un ACB, para que ellos puedan tener casi todo listo, ¿no? Porque sí, si no, cuesta mucho dinero y tiempo, que fue lo que fue para mi doctorado. Pero ahora de las fincas, por ejemplo, ninguna tenía Global Gap y ahora las 6 tienen. Entonces tienen el interés de exportar y Ah, tienen ya la data. Entonces sí veo como un futuro, pero para mercado ecuatoriano de comprar algo más verde lo veo difícil, pero para el mercado europeo sí, y creo que hay que estar ahí. Y sé que hay unas normativas más fuertes, por ejemplo, para productos orgánicos que se vienen ahora en Europa. Entonces sí va para allá el consumidor europeo. Sí. sí, muchas gracias. Eh, la doctora Cristina Salas en Facebook pregunta sobre el análisis de la biomasa. ¿Qué recomendaciones le podría dar a un análisis de biomasa en la producción orgánica de agaves? Aquí A es ver, entonces aplicación. te recomiendo leer este paper de Elorrieta, que es del análisis de ciclo de vida que salió en diciembre y que usan la biomasa, ¿ya? Entonces tú cuando usas la biomasa, hay fórmulas generales para el tipo de árbol o el tipo de planta. Entonces, si haces con agave, ves si es que hay estas fórmulas alométricas. Quizás alguien ya hizo como la investigación en que dice, si tomas estas, el largo, el yo qué sé, y el radio, qué sé yo, el diámetro de la planta, tú ya puedes estimar tu biomasa. Entonces, te recomiendo ver si es que hay fórmulas ya para el agave, si no, ¿qué sería lo mejor para el agave, para tú, con eso calcular la biomasa? Porque el contenido de carbono depende de la especie, ¿no? Y no sé si de Ujú. la variedad, pero por lo menos de la especie sí. Entonces te recomendaría que hagas la investigación de eso, y con eso tú ya tienes tu biomasa y la transformas de biomasa a carbono y bueno, y a carbono equivalente, ¿no? Tienes que hacer eso, pero busquen la bibliografía, y si no, hay muchos papers que antes utilizaban el aguacate para ver biomasa y utilizaban fórmulas generales. No es lo ideal, pero es valioso. O sea, yo siento que muchos estudios de análisis de ciclo de vida en agricultura consideran rara vez la biomasa, que creo que es importante, y menos del carbono del suelo, que creo que, como vemos, tiene como un gran valor. Sí, sí, definitivamente es tu gráfica ahí de secuestro de carbono, de huella de carbono y el otro, ¿cuál era? La biomasa, La biomasa. Ah, cierto. Sí, sí, es del muy árbol y bueno. del suelo. Así es. Sí, muy, muy, muy interesante esa parte. Y bueno, también tenemos otra pregunta de Mónica Alcalá Rodríguez. Muchas felicidades por tu ponencia. Se piensa incluir empaque, la refrigeración y el transporte en el ACB? El uso del software en particular limita el uso de los resultados del estudio. Pues, muchas gracias. O sea que en temas de empaque y de transporte. Yo creo que se refiere como a los modelos, Sí, ¿no? Ujú. a ver, como me quiero graduar, no voy a incluir el empaque, Ok. porque si sigo metiendo. Sin embargo, sabes que sí sería lo ideal. O sea, y si hay estudios de aguacate, ahorita me tocaría buscar, pero hay bueno, hicimos como una revisión donde sí hay estudios que incluyen el empaque. No, no dentro de la, digamos, de toda la cadena, no tiene un impacto enorme, pero obviamente debería considerarse porque es real. No, creo que yo me estoy saltando eso, que sí puede ser una falencia. Y sí estoy considerando la refrigeración, porque el aguacate tiene que ser transportado refrigerado, no congelado. Entonces, cuando yo lo modelo, y no sé si aquí capaz hablas de la limitación, o sea, yo uso el OpenLCA, que es del gratis, pero compré las bases de datos de EcoInvent, también uso la WL, no me acuerdo cuál es, y también Agribalis. Entonces, tengo todas esas bases. Yo lo que modelo sí es un transporte refrigerado. Ok. E incluso algo interesante que metí, y ojalá salga bueno en mi publicación, es que no todo el tiempo el barco está en movimiento. Entonces tú no puedes decir desde
Guayaquil hasta Rotterdam son 20 días, si no hay días en que también el barco está parado. Entonces yo ahí lo que modelo es solo el proceso de enfriamiento no, y no la parte de combustión del motor para moverse, porque eso también hay que considerarlo. Entonces sí lo considero. Sin embargo, el transporte dentro del Ecuador no es refrigerado. O sea, ahí lo mandan en camioncitos, quizás por lo que el país es pequeño y no es tan largo el transporte y va de la sierra, pero ahí no lo refrigera. La refrigeración es solo ya en el transporte marítimo que dura 24, 26 días. Ah, ok. Ah, muy bien. Perfecto. Pues bueno, si no hubiese otra pregunta, pues creo que ya son todas las del chat. Pues no sé, Margarita, comentas que esto es parte de tu doctorado. Eh, Ya en cuanto tengas pues la publicación, nos gustaría mucho que nos las compartieras aquí a la red y poderla pues también compartirla en nuestras redes y pues conocer un poquito más sobre tu tema, que es muy interesante. Muchas felicidades. Aquí pues también en la red de la Universidad Autónoma del Estado de México tenemos ahorita un proyecto de maíz, justamente con Ari, y pues es hacia lo que vamos, ¿no? Analizar pues todo a nivel regional, pues de las emisiones de los fertilizantes, pesticidas, pero creo que pues también nos ayudó mucho escucharte para ver qué nos falta, ¿no? de, de, se ve. de nuestro estudio. Entonces, pues muchas gracias, Margarita, por tu información. Voy a compartir tu constancia. No sé si se encuentra ahí el doctor Gustavo para leer la constancia de la doctora, de la Sí, cuasi por aquí doctora. estoy. Sí, sí, esperen un ratito. Sí. Hasta eso, bueno, les agradezco por haberme invitado. Qué lindo haberles conocido allá en México y sí, compartiré cuando tenga las publicaciones. Encantada. Sí, muchas gracias. Ay, me dicen si ya se logra ver. Sí, Ok, perfecto. Doctor. Sí, doctora, pues muchas gracias por esta ponencia. A mí me fascinó porque siempre el tema del suelo es algo que por ahí queda en segundo término y aquí está, ¿no? En su investigación y creo que es un gran acierto incluirlo, ¿no? Incluir las implicaciones que tiene. Entonces, pues muchas muchas gracias. felicidades por esta investigación tan importante. Bueno, voy a proceder a leer esta constancia. Pues es en agradecimiento a su intervención y dice así. La Universidad Autónoma del Estado de México otorga la constancia a la maestra Margarita Vaquero por impartir la webinar Análisis de ciclo de vida y secuestro de carbono del aguacate ecuatoriano exportado a Europa, realizada en el seminario de la red RACBIS en la Facultad de Planeación Urbana y Regional el día 18 de marzo de 2026. Toluca del Lerdo, Estado de México, a 18 de marzo de 2026. Eh, es un honor, doctora, pues, este, su intervención y nuevamente muchas gracias por la participación. Gracias a ustedes y espero colaborar en algún punto para trabajar juntos. Sería lindísimo. Claro que sí, con esta parte del suelo de carbono, pues nos gusta mucho, Sí, ¿no? sí, sí, Nos fascina mucho. y estamos a la orden. Muchas Gracias. gracias. Gracias a todos por los corazoncitos y los aplausos. Me han motivado para acabar el doctorado. Sí, muchas gracias a toda nuestra audiencia y pues los invitamos a que continúen participando en nuestras futuras webinars que son mensuales ahora en abril. Pues estén atentos de nuestras redes sociales y pues muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Gracias.